Leer y escribir en la escuela. Es una publicación que recoge gran parte de los últimos textos de Delia Lerner, maestra e investigadora argentina, quien ha recorrido tierras y tiempos para descubrir en las escuelas, junto con maestros y niños, las muchas posibilidades de encuentro entre el lenguaje oral y escrito y sus usuarios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, maestros y maestras? Bienvenidos a este programa de la serie Circulando por la BAM. En esta ocasión revisaremos algunos libros de la Biblioteca para la Actualización del Maestro. La Biblioteca para la Actualización del Maestro está formada por diversos títulos elaborados por escritores de distintas áreas, los cuales han sido seleccionados para integrar esta biblioteca que sirve de apoyo a los maestros en su formación como lectores y escritores. Para aprovechar mejor el contenido de los libros de esta colección, se invita a los maestros a formar grupos de lectura para compartir sus opiniones e intercambiar sus acuerdos y desacuerdos con el texto. Hoy comentaremos aspectos importantes del libro Leer y escribir en la escuela. Al circular por la Biblioteca para la Actualización del Maestro, revisaremos algunos temas primordiales de este libro que plantea una visión de lo que es y podría ser la lectura y la escritura en la escuela. Bien, demos un vistazo a los conceptos que se abordan en el libro. Desde la escucha constante, la observación acuciosa y el estudio incesante, Delia Lerner analiza la enseñanza y el aprendizaje escolar de la lectura y la escritura desde lo necesario, lo posible y lo real. En este libro, Lerner ofrece salidas a los problemas más frecuentes en la relación entre los diseños curriculares y su concreción en la práctica de nuevas miradas sobre la didáctica de la lengua escrita. La meta última de su trabajo es contribuir a instalar en la escuela las prácticas de lectura y escritura como objetos de enseñanza que tengan que ver con las prácticas sociales de las mismas y permitir que todos los alumnos lleguen a ser lectores y escritores. El primer aspecto que debe ser analizado, dice la autora, es el abismo que separa la práctica escolar de la práctica social, de la lectura y la escritura. La lengua escrita, creada para representar y comunicar significados, aparece en la escuela fragmentada en pedacitos no significativos. Escribir es una tarea difícil para los adultos, aún para aquellos que lo hacen habitualmente. Sin embargo, se espera que los niños escriban de forma rápida y fluida. Leer es una actividad orientada por propósitos, desde buscar información para resolver un problema práctico hasta internarse en el mundo creado por un escritor. Pero estos suelen quedar relegados en el ámbito escolar. La autora del libro Leer y escribir en la escuela toca varios temas importantes relacionados con la escuela y los quehaceres del proceso enseñanza-aprendizaje con la formación de lectores y escritores. Para conversar sobre el contenido de este libro de la BAM, se encuentran con nosotros Celia Díaz Argüero. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Maestros, tiene la maestría y doctorado en Ciencias en el Departamento de Investigaciones Educativas. Actualmente es directora del área de Lengua y Comunicación de la Dirección General de Materiales y Métodos Educativos y ha escrito en revistas especializadas sobre adquisición de la lengua escrita. Bienvenida, Celia. Gracias. Gracias. También se encuentra con nosotros Graciela Quinteros. Ella es psicopedagoga, profesora de la UAM Xochimilco del Departamento de Educación y Comunicación, maestra en Ciencias con especialidad en Educación en el Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAF. Ha publicado en diversas revistas sobre la adquisición de la lengua escrita y jugó un papel fundamental para la edición del libro que hoy comentamos. Bienvenida, Graciela, gracias por estar con nosotros. El desafío que enfrentan los maestros y los promotores de lectura es enorme y hemos visto que en muchos casos no se han logrado todos los objetivos. Así que en este momento podemos comenzar con una pregunta sobre lo que acabamos de escuchar.
Graciela, ¿podrías comentar a qué se refiere Delia Lerner cuando dice que la lengua escrita aparece fragmentada y en pedacitos no significativos en la práctica escolar? Pues yo creo que ahí Delia Lerner toca un punto central, Sí. y tiene que ver con, ella muestra claramente cómo la lógica del tiempo es determinante en el tratamiento de los contenidos, ¿no? Ajá. Tradicionalmente la escuela hace una correspondencia de pedacitos de tiempo con pedacitos de contenidos, para lo cual tiene que analizar el objeto, seleccionar algunos y trabajarlos de manera independiente, de manera aislada, atomística, uno de otro, en función de lo que supuestamente es lo fácil y lo difícil, ¿no? En función del sujeto que aprende. Creo que Delia ahí apunta a las consecuencias gravísimas que esto tiene. Fundamentalmente, y la principal, es que no se preserva el sentido del objeto. La lengua, al fragmentarse, desaparece. Prácticamente destruimos la lengua para poder enseñarla. Eso es lo que el libro explica en esa parte, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo se explica que en el ámbito de la escuela se enseñe algo tan diferente de lo que los niños tendrán que usar luego fuera de la escuela, Celia? Bueno, esta pregunta tiene mucha relación con lo que señalaba Graciela, y a mí me parece que el abordaje que Delia Lerner hace en el libro es muy útil en términos del análisis que hace de qué es lo que el lenguaje es fuera de la escuela y cuáles son los usos sociales del lenguaje y lo que sucede al interior. Y me parece que se dirige como a muy distintos interlocutores, porque ese problema es algo que tenemos que tomar en cuenta, tanto los maestros como quienes estamos involucrados en el diseño curricular, como quienes elaboran materiales. Y lo que sucede es lo que decía Graciela. Para poder enseñar la lengua, que en realidad es una totalidad, lo que hacemos ahora mismo mientras estamos aquí platicando, o lo que hace la gente cuando se comunica, es estar inmerso en una situación muy compleja de comunicación que no se puede replicar al interior de la escuela. ¿Y qué sucede? Que se tiene que fragmentar. Y la dificultad es cuáles son esos elementos que tomas al interior de la escuela para poder trabajar con ellos, ¿no? Y lo que ha sucedido es que los fragmentos que se han hecho se han convertido en fragmentos sin ningún sentido, como por ejemplo las letras, como es el caso de lo que señalaba Graciela. Las letras sueltas no existen en el mundo, las letras sueltas están en el interior de la escuela, en un salón de clases. Las palabras sueltas están en un libro de texto, pero no están en la realidad comunicativa, entonces generan como dos situaciones distintas. Lo que se hace con el lenguaje para comunicarse con los otros y lo que se hace en la escuela para poder enseñarlo. Entonces el gran reto que tenemos enfrente es cómo llevar a la escuela ese objeto de conocimiento sin que se pierda el sentido que tiene. ¿Qué opinan ustedes de las propuestas que hace Delia Lerner sobre el diseño curricular con relación a la lectura y escritura? ¿Quién quiere contestar? ¿Celia? Bueno, yo creo que las cosas que están planteadas en ese libro son centrales, porque si vemos lo que ha sucedido tradicionalmente con los diseños curriculares para la enseñanza de la lengua, hay un movimiento muy claro en donde durante mucho tiempo la enseñanza de la gramática y la enseñanza de la literatura ocuparon como el papel central en todos esos diseños curriculares. Entonces, en México pasó y en muchos otros países también sucedió, ¿no? Entonces, lo que está es que los alumnos aprendan e identifiquen la estructura de la lengua, los distintos elementos, dependiendo además de la corriente lingüística que se adopta en determinado momento. Hubo un movimiento muy fuerte sobre el estructuralismo, donde lo que los alumnos tenían que aprender era las distintas partes de la oración, etcétera. Lo que Delia plantea en su libro es un movimiento muy fuerte hacia otro ámbito, y es tomar como el objeto de la enseñanza las prácticas de la lectura y la escritura. Eso es un cambio absolutamente radical con lo que se ha planteado en otros momentos, y me parece que es una posibilidad muy concreta y muy bien centrada si lo que la escuela pretende realmente es formar usuarios de la lengua. Lectores y escritores. Lectores, ¿no? Y escritores, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pues a mí yo creo que eso se relaciona con el punto más político de todo el libro, en el sentido de que de alguna manera Delia lo que dice es que el diseño curricular tiene que estar en función del objetivo fundamental, que es formar lectores y escritores como ciudadanos de la cultura escrita, tal cual ella lo menciona. Esto significa que el diseño curricular tiene que preservar, como planteaba Celia,
el sentido del objeto, pero también el tiempo de aprendizaje del sujeto, que es lo que actualmente la escuela no ha logrado, ambas cosas. Y por lo tanto, dice ella que si no hacemos esto, no vamos a formar lectores y escritores y de alguna manera estamos contribuyendo a una exclusión social. Porque un poco cuando explica esto, Delia lo que apunta es que históricamente, lamentablemente, el acceso a la cultura escrita, históricamente de estudios de sociología han mostrado que es prácticamente como por herencia, ¿no? Entonces, si la escuela no hace algo en función de esto, la escuela está contribuyendo a la exclusión social, porque ella habla de los ciudadanos de la cultura escrita. Entonces, el diseño curricular significa seleccionar un contenido, y cuando uno selecciona un contenido, oculta otros. Cuando significa jerarquizar conocimientos, y cuando uno jerarquiza, pone unos como más importantes y otros como medio. Como explicaba Celia, tradicionalmente el diseño curricular, hablar de un diseño curricular es hablar de una perspectiva normativa y prescriptiva, porque es prácticamente marco legal. Esto significa que es un compromiso muy grande, y al hacer esto uno ya está, antes de que llegue a la escuela, uno ya está determinando en gran medida el objeto, cómo va a estar viviendo en la escuela. Para formar lectores y escritores, lo que apunta Delia Lerner es que tenemos que preservar como contenido de la enseñanza las prácticas de la lectura y las prácticas de la escritura, y establecer una distribución y selección de contenidos en función de lo que ella plantea que se llama los quehaceres del lector y los quehaceres del escritor, en este intento histórico de movernos después de tantos siglos, ¿verdad?, de esta jerarquización de contenidos en función de las ciencias del lenguaje, en función de la lógica de la lingüística, etcétera, y entender que lo que tenemos que enseñar es estos quehaceres, es como escribir y leer, si queremos formar lectores y escritores que se integren en la sociedad como ciudadanos. Entonces, creo que esto es un aspecto central, y el currículum es determinante, ¿no? En este libro se habla de lo real, lo posible y lo necesario con respecto a la lectura y escritura en la escuela. Escuchemos esto. Lo necesario es preservar el sentido del objeto de enseñanza para el sujeto del aprendizaje, escribe Lerner, y agrega: lo necesario es preservar en la escuela el sentido que la lectura y la escritura tienen como prácticas sociales para que lleguen a ser ciudadanos de la cultura escrita. Lo real es que llevar a la práctica lo necesario es una tarea difícil para la escuela. Conocer las dificultades y comprender en qué medida se derivan, o no, de necesidades legítimas de la institución escolar, constituyen pasos indispensables para construir alternativas que permitan superarlas. El desafío es combatir la discriminación desde el interior de la escuela, es aunar esfuerzos para alfabetizar a todos los alumnos, para asegurar que tengan oportunidades de apropiarse de la lectura y escritura como herramientas esenciales de progreso cognoscitivo y de crecimiento personal. Para Delia Lerner, lo posible se da al diseñar un proyecto de lectura y escritura y tomar en cuenta los dos tipos de propósitos: los referidos a la enseñanza y el aprendizaje, y los inspirados en la práctica social de la lectura. Escribe Lerner: mientras se desarrollan las actividades necesarias para cumplir con el propósito comunicativo inmediato, se van cumpliendo también aquellos que se refieren al aprendizaje de contenidos que los alumnos deberán manejar en el futuro como adultos. Así que tenemos tres dimensiones que maneja la autora en su análisis de la formación de lectores y escritores en la escuela: lo necesario, lo real y lo posible. Y respecto a esto quiero preguntar lo siguiente. Celia, ¿qué papel juega la organización del tiempo en la enseñanza de la lectura y escritura? Bueno, la pregunta aborda un problema central en la planeación escolar y en todo lo que significa enseñar lengua en la escuela. Y voy a empezar un poco por lo real. Sí. La escuela tiene una cantidad de demandas que a veces no podemos imaginar. Por un lado, tiene un programa educativo pautado con una serie de contenidos que hay que desarrollar a lo largo del año, y que hay que organizar cómo se distribuye todo ese contenido en distintos cortes menores al ciclo escolar, en unidades, en
hasta llegar a lo que el maestro realmente necesita, que es hacer la planeación de cada día. Pero al mismo tiempo hay una cantidad de demandas, de actividades que la escuela, que el maestro tiene que realizar. Entonces, ahí se convierte en una situación difícil. ¿Por qué? Porque el lenguaje es algo que no se puede fracturar en el tiempo de la manera en que la escuela lo demanda. Ajá. Entonces, cuando un maestro tiene que tomar la decisión de en su horario escolar trabajar 1 hora con lengua, o un maestro de secundaria, por ejemplo, que tiene que trabajar en una sesión, tiene que hacer cortes sobre el lenguaje para decidir qué trabaja y en dónde termina, ¿no? Entonces, cuando el planteo es introducir en la escuela como objeto de enseñanza las prácticas y los quehaceres del lector y del escritor, ¿cómo haces ese tipo de cortes? Cuando en la realidad la temporalidad del lenguaje es otra, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto, Graciela? Pues como Celia entró por lo real, yo voy a lo posible. Y pues a partir de esta descripción de lo real, yo creo que también hay cuestiones históricas y también hay vicios. Y yo creo que la relación de la organización temporal en la escuela ha llegado a un nivel de fragmentación y de unidades tan pequeñas que realmente a esta altura y conociendo el proceso de enseñanza y aprendizaje como ahorita, no se justifican más. O sea, sería un error histórico no intentar cambiar estas prácticas, que es difícil en términos pragmáticos, porque ya están insertadas en la escuela como prácticas históricas. Los maestros, es parte de su tradición escolar, esta especie como de unidades temporales con base en la idea de ejercicio, ¿no? De pequeños ejercicios, todo se vuelve un ejercicio de 10 minutos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo posible que plantea Lerner es cambiar la lógica de la relación del tiempo y los saberes. Y ella plantea dos cosas al respecto, ¿no? Uno, hay que ubicar unidades mayores, justamente para que la lengua no tenga que ser tan fragmentada. Podemos ubicar unidades mayores de tiempo que nos permitan un tratamiento de la lengua sin llegar a esos niveles de atomización que ya no tienen ningún sentido. Entonces, por ejemplo, la idea de proyectos, que ya es una idea que en México está circulando desde hace varios años. Silvia Schmelkes, por ejemplo, la promueve muchísimo. Y es necesario incluir entonces un trabajo por proyectos, es decir, es necesario modificar las unidades de trabajo en términos de enseñanza y aprendizaje. Pero también por proyectos, trabajar por proyectos implica entonces, en primer lugar, a trabajar sobre un eje temporal a largo plazo. Ajá. Esto permite otras cosas, es decir, un trabajo por proyectos es un trabajo colectivo en función de un objetivo en común, hay un compromiso con un producto, y entonces podemos no solamente preservar el sentido de las prácticas, no solamente dar un tiempo al aprendizaje más acorde con las necesidades de los alumnos, sino también podemos tener un compromiso mayor. Eso es lo que te da un proyecto. Ahora, no solamente los proyectos, diría Lerner, ¿no? Creo que nosotros te acordamos con eso, los proyectos no son suficientes. Hay secuencias didácticas y hay otro tipo de actividades de las que son parte de los quehaceres de la lectura y la escritura, que ameritan otros tiempos, es decir, necesitamos diversificar los tiempos en la escuela. Salirnos del tiempo del ejercicio y ubicarnos en ejes temporales que tengan diferentes dimensiones. El proyecto sería el más largo plazo, pero podemos articularlo con otros. Por ejemplo, introducir ciertos como rituales, es decir, por ejemplo, actividades periódicas, ¿no? Si queremos formar lectores y escritores, obviamente es una excelente idea introducir 1 hora semanal para que los alumnos comenten los textos que están leyendo, club de lectores o cualquier otro tipo de modalidad que pueda ser idónea para este eje temporal periódico. O pueden haber otros que son, por ejemplo, un trabajo como secuencias de situaciones comunicativas. Si usted quiere organizar un debate en la escuela, eso lleva un tiempo que por ahí no es muy prolongado, por ahí 2 semanas, 1 mes, etcétera, en función del tipo de contenido que se está trabajando en ese momento. Entonces, la idea sería como el tiempo lamentablemente nos atraviesa el cuerpo, diría Foucault, es parte del control, algo que no se ha hablado aquí, ¿no? En términos del papel que cumple el control, no solamente el tiempo.
Entonces, yo creo que la dimensión temporal para mí es el eje como desde el punto de vista más práctico que podemos realmente modificar, que es absolutamente posible en términos institucionales y que es difícil desde el plano de la tradición, ¿no? Porque estamos acostumbrados y el tiempo nos atraviesa. Tengo la impresión de que la escritura dentro de la formación de lectores se deja a un lado. ¿Ustedes qué creen? Y si es así, ¿por qué? Celia. A ver, yo creo que esto tiene que ver con dos cosas fundamentalmente, con la necesidad de hacer particiones en el objeto de enseñanza y con la necesidad de, que fue muy fuerte hace un par de décadas, de hacer énfasis en que se aprendía a leer leyendo. ¿Sí? Que además fue una frase muy bien acogida, que se escucha frecuentemente y que tiene su importancia. Lo que sucede es que no solamente se aprende a leer leyendo. Ahora mismo, cuando estamos frente a un libro como este, creo que uno puede entender cosas de las que están en ese libro discutiendo con otros. Entonces, está bien, se aprende a leer leyendo, pero también se aprende a leer conversando con otros, compartiendo experiencias o interpretaciones que se hacen sobre un texto. El hecho de tomar notas sobre lo que se lee también te lleva al plano de se aprende a leer escribiendo, porque la escritura también se constituye como una herramienta como para reflexionar sobre lo que está ahí, y que en ese sentido es cierto que cuando se piensa en la formación de lectores, muchas veces eso ha quedado encerrado en hay que dar libros, hay que leer y ya. Pero el papel de la escritura y sobre todo el papel de la oralidad, bueno, ambos están muy presentes en lo que significa aprender a leer y escribir. Entonces, si queremos hacer lo que Delia plantea en el libro, que es formar ciudadanos de la cultura escrita, esa cultura escrita está constituida no solamente por las prácticas de la lectura, sino también por las prácticas de la escritura y por las prácticas de la oralidad. Entonces creo que tendríamos que empezar a ver la formación de lectores, o más bien la formación de ciudadanos de la cultura escrita, como una cosa mucho más integral. Perfecto. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, esa es una pregunta que circula mucho también dentro del medio de la comunidad educativa, ¿no? Qué sé yo, uno en la literatura una ve lectoescritura con rayita, ¿no? Lectoescritura, lectura y escritura, y todo el mundo se pregunta, bueno, ¿cuál es la relación entre ellos, no? Hay muchas, a los cognitivistas podrían plantearlo desde otro lugar a esta cuestión. Delia Lerner, y bueno, y que también uno está por esta línea más sociocultural, de entender los procesos de lectura y escritura más como prácticas culturales y sociales, un poco, yo seguiría un poco la línea que plantea Celia, ¿no? En el sentido de que leer y escribir como prácticas se involucran mutuamente, ¿no? Ella habló mucho de, bueno, se aprende a leer leyendo, también está la frase se aprende a escribir escribiendo, ¿no? Con respecto a la escritura, porque Celia marcó más lo de la lectura, creo que la escritura como práctica, históricamente, y no solo en la escuela, ¿sí?, sino en la historia de Occidente, muy recientemente se está empezando a mostrar claramente la importancia de la escritura en la reflexión sobre el pensamiento, o sea, la relación escritura y cognición, relación escritura y pensamiento. Entonces, hacer notas del que hablaba Chela cuando uno lee, ¿sí?, etcétera, cuando uno lo ve en su verdadera dimensión, tiene que ver con una herramienta, un instrumento y una práctica que es más que un instrumento, fundamental para el análisis, fundamental para ubicar nuestros pensamientos y reflexionar sobre ellos y tomar conciencia sobre ellos, como para analizar y tomar distancia de la realidad. Entonces, cuando hablamos de escritura como registro, esta parte importante de la escritura, no solo como comunicación, sino como registro, y nos da la posibilidad de reflexión, nos damos cuenta que hay muchas prácticas de la lectura que involucran la escritura, necesariamente. Y sí creo que esta visión no está muy presente. Es común observar en diseños curriculares donde los contenidos se dividen, eje escribir, eje leer, y cuando uno desde esta concepción de la didáctica de la lengua escrita intenta hacerlo, como que es imposible. Nos ha pasado, de hecho, de ubicar, por ejemplo, la actividad de resumen. ¿Y dónde la ubica uno?, ¿no? ¿Es parte de la práctica de la lectura con fines de estudio o es práctica de la escritura, digamos?
Lo mismo con respecto a la oralidad, que también es otro elemento que mencionaba Celia, para Michela, que es importante tomar en cuenta, ¿no? Entonces, cierto que la relación entre lectura y escritura resulta fundamental y tenemos que integrarlas más, no así indiferenciarlas, no es lectoescritura como si fueran lo mismo. Hay práctica de lectura y práctica de escritura que en esta idea de usuarios se imbrican mutuamente, se implican mutuamente, ¿no? Entonces, es difícil esto en términos escolares. Esto pasa como con el tiempo y la fragmentación, ¿no? En el diseño curricular, ¿no? Es muy difícil porque uno tiene que aclarar todo, etcétera. Entonces, resulta difícil, pero en la práctica para los maestros en el salón de clases, yo creo que esto es ineludible. Ellos saben que están juntos. Sí, me gustaría agregar algo, porque es muy importante lo que acaba de señalar Graciela. Es difícil, ciertamente es difícil, porque en la escuela tú necesitas, y lo sabemos los que hemos trabajado con grupos, necesitas una organización. Y para tener esa organización necesitas ese control del tiempo y necesitas ese control de los contenidos. Entonces tienes que tomar decisiones con respecto a ver, ¿qué es lo que estoy trabajando? ¿A qué le estoy poniendo énfasis? Y ciertamente no deben quedar indiferenciados, pero sí debes tener claridad sobre a qué le estás poniendo énfasis, ¿no? Porque los niños también necesitan, y los jóvenes de secundaria también necesitan focalizar su atención sobre distintas cosas en distintos momentos. Y esto una vez más se vincula con el tema del tiempo. Por ejemplo, lo que decía Graciela con respecto al resumen. No es lo mismo pensar en leer un material, revisarlo con fines de estudio, buscar más cosas en la biblioteca si ese material no te es suficiente para resolver las preguntas que te has planteado, tomar notas, hacer un resumen. ¿Cómo controlas eso en el tiempo? La única posibilidad que tienes es romper la idea de que eso lo tienes que resolver en 50 minutos en una clase en secundaria y que tienes que ser mucho más flexible y darle a esas prácticas el tiempo que las prácticas mismas te van marcando de alguna manera. Maestras y maestros, hemos comentado algunos aspectos importantes del libro Leer y escribir en la escuela de Delia Lerner. Una lectura más amplia y completa que hagan ustedes, sin duda va a enriquecer sus reflexiones y el intercambio de ideas. Recuerden que este libro está a su disposición en su centro de maestros. Les recordamos la invitación a formar su propia comunidad de lectores y escritores. Lean, relean, discutan y escriban. Experimenten los beneficios que esto conlleva y organicen en sus escuelas espacios amables para la escritura y la lectura. Una buena pregunta para comenzar con el intercambio de ideas podría ser: ¿cómo evaluar la lectura y escritura si deseamos formar verdaderos lectores y escritores en la escuela? Nosotros queremos agradecer su presencia, Celia, Graciela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sus comentarios han sido esclarecedores para nosotros. Los invitamos a comunicarse con nosotros. Háganos llegar sus críticas y comentarios o sugerencias a la siguiente dirección. Nuestra dirección electrónica es http://lectura.ilce.edu.mx. Los invitamos, maestra, maestro, a participar en este foro electrónico donde puede mandar sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias acerca de la lectura. Nos veremos en el próximo programa de Circulando por la BAM.